Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. El Salmo 32 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hasta aquí nada más, en la lectura de la palabra de Dios. Quiero comenzar recordando un viejo cuento que viene a introducirnos al tema que quiero tratar esta mañana. Dice ese viejo cuento que en un pequeño caserío vivía muy poca gente. No se podía considerar que fuera un pueblo, sino un caserío. Vivía una vieja sola que tenía el único gallo que había en el pueblo. El gallo todas las mañanas cantaba de madrugada y después salía el sol. Y la vieja creía que el sol salía porque su gallo cantaba. Se peleó con los vecinos y entonces, para embromar a los vecinos, agarró su gallo y se fue a otro pueblo y dijo: ahora los dejo a oscuras. El gallo no va a cantar y no van a tener sol. Y se fue al otro pueblo y decía: ya van a venir a pedirme que vaya yo con el gallo para que salga el sol. Y no venían. Y entonces la vieja decía: son obstinados y orgullosos. Prefieren vivir en completa oscuridad antes que rebajarse a pedirme que vuelva. Conclusión: usted parta de un principio equivocado y todas las conclusiones que saque van a ser equivocadas. Usted parta de un principio equivocado y todas las conclusiones que usted saque después van a ser todas falsas, todas equivocadas, todas. Yo quisiera esta mañana hablar de dos principios verdaderos, dos principios que aparecen en este salmo y dos principios que a veces cambiamos, tergiversamos y no nos manejamos dentro de esos principios. Y no nos damos cuenta que cuando cambiamos uno de estos principios, empezamos a razonar equivocadamente y llegamos a conclusiones equivocadas. Este salmo trae una visión del hombre, de lo que el hombre es, y una visión de lo que Dios es. Y si hay dos principios que uno tiene que tener muy claros en su vida espiritual, es en primer lugar lo que el hombre es, y en segundo lugar lo que Dios es. Si usted parte de un principio equivocado acerca de lo que el hombre es, todos los razonamientos que haga acerca del hombre, de la moral, de la sociedad, van a estar equivocados. Y si usted parte de un principio equivocado acerca de lo que Dios es, todo lo que usted piense de la vida espiritual y de la relación con Dios va a estar equivocado. Por eso es muy importante entender cuáles son los principios que marca la Biblia, la palabra de Dios, acerca de lo que Dios es y de lo que el hombre es. Lo primero que trae este salmo, que es un salmo de David, es una declaración acerca de la naturaleza humana, de lo que el hombre es. Y la primera conclusión que usted saca al leer este salmo es que el hombre es un ser frágil.
Nosotros nos pasamos la vida hablando de la fortaleza del hombre, pero realmente el hombre es un ser frágil. ¿Cómo comienza este salmo? Este es un salmo del rey David, y este es un salmo que él escribe en las postrimerías de su vida, no en el comienzo, sino al final de su vida. Este salmo tiene toda una motivación detrás. Este salmo se origina en un hecho de la vida de David. David un día se levantó de la siesta, estaba en la terraza, climas cálidos, se duerme en las terrazas, estaba en la terraza de su casa, de su palacio, porque era rey. Y era él un hombre realizado, absolutamente realizado. Había sido en sus comienzos pastor de ovejas, había tenido grandes victorias, había llegado a escalar posiciones importantes dentro de su reino. En ese momento era el rey de Israel y como rey había logrado unificar a la nación, había logrado establecer la capital, Jerusalén como capital, la ciudad de David, y había logrado organizar religiosamente al pueblo. Lo que quiere decir que él era un hombre que se había realizado realmente, había comenzado con una anarquía total, había logrado escalar posiciones sin ser un trepador por su condición espiritual y Dios le había concedido gobernar ese pueblo, manejarlo y tener una cantidad de logros tan importantes que el reinado de David fuera el preludio de la edad de oro de Israel. El preludio, su hijo Salomón es el que vive la edad de oro realmente. Él puede hacer un balance de su vida en ese momento. Ha sido un hombre fiel, ha sido un hombre íntegro, fue fiel cuando en lo poco, cuando tenía que cuidar las ovejas de su padre, y ha sido fiel también en el gobierno, y Dios lo bendijo y entró en un remanso de paz. Y como todo hombre realizado, que ya ha cumplido el ciclo, digamos, de la vida, que ya ha hecho lo que tenía que hacer, se olvidó de un principio fundamental, de que el hombre es frágil. Se olvidó de ese principio. Es un principio que establece la Biblia. Dice, no te creas fuerte por más que hayas logrado lo que hayas logrado, porque el hombre es frágil. El hombre es frágil. En ese momento él cree que es inmune al mal, que está más allá de la corrupción, más allá del bien y del mal. Es decir, que atravesó ya la barrera, que ya llegó. Él no participa del pensamiento que años después va a esbozar el apóstol Pablo cuando dice, así que queriendo hacer yo el bien, descubro esto, que el mal está en mí. Él no admite esta fragilidad del ser humano, cree que hay un momento en que la barrera del bien y del mal se traspasa. Y dice que David miró desde la terraza de donde estaba allí descansando, vio la mujer del prójimo que estaba allí en la otra casa, la codició, averiguó, era la esposa de uno de sus generales, pero el general estaba en el frente de batalla, por lo tanto, y entonces David toma a la mujer del prójimo. Esto le trae tremendas consecuencias. La mujer queda encinta, el general vuelve de la batalla, trata de hacer ver que el hijo es del general, como no puede verlo, lo manda al frente de batalla para que lo maten, y sobre el adulterio suma el homicidio, y llega un momento que entra en una crisis espiritual. ¿Por qué? Porque partió de un principio equivocado. Él creyó que el sol salía porque cantaba el gallo. Y al partir de un principio equivocado, toda la vida se desliza después en errores. ¿Por qué hay tanta gente que fracasa? Porque parte de principios equivocados. ¿Por qué hay naciones que fracasan en lo moral y en lo espiritual? Porque parten de un principio equivocado. Cuando usted parte de un principio equivocado, todo lo demás es un fracaso. Todo lo demás, todas sus conclusiones son equivocadas. Él partió de un principio equivocado. Partió del principio de que él estaba más allá del bien y del mal y pasó los límites. Y él creyó que siendo rey y habiendo hecho lo que había hecho, él podía pasar los límites sin que le pasara absolutamente nada. Volvíamos con Ariel hace 2 semanas de la ciudad de Rosario. Teníamos que viajar de noche. Yo había terminado de dar la conferencia a las 10 de la noche y tenía que llegar aquí para estar el domingo a la mañana. Así que a las 10 de la noche salimos y la ruta no está iluminada. La ruta es una ruta oscura.
Pero usted enciende las luces de su coche y usted tiene una línea blanca a la derecha y una línea blanca a la izquierda. Y con la luz, a pesar de la oscuridad que hay alrededor, de que usted no ve absolutamente nada más allá, que usted no sabe si está en un campo abierto, si al lado hay un precipicio, si hay una zanja, porque no lo ve, porque no está iluminado, usted sin embargo ve las dos líneas blancas y usted sabe que tiene que ir por allí. Y usted puede ir, mientras que no tenga otro vehículo cerca, aumentando su velocidad. No hay problema, mientras que usted esté entre las dos líneas blancas. Pero usted sabe que esos son los límites. Y que cuando usted salga de esos límites, puede pasar cualquier cosa. Tiene que mantenerse dentro de esas dos líneas. Esas dos líneas son las que marcan la seguridad del que transita. ¿Por qué? Porque el que maneja no es invulnerable. Porque el automóvil no es invulnerable. Porque usted no sabe cuáles son los peligros que hay alrededor. Por lo tanto, tiene que estar allí. Y uno puede, en un momento determinado, creer que tiene una estrella especial en su vida y desviarse, salir del carril y sufre las consecuencias. Porque para eso están puestas las dos líneas, para que uno vaya por donde debe andar. Cuando Dios traza ciertas cosas y ciertos límites en la vida humana, no lo hace para limitar la libertad del hombre. Si usted quiere vivir en libertad, doble el volante y vaya donde quiera. Cada uno puede manejar la vida como quiere. Cuando Dios pone los 10 mandamientos, le dice, mire, estos son los 2 parámetros donde usted va a vivir tranquilo y seguro. Usted puede salir, pero cada vez que usted salga, después va a sufrir la consecuencia. Usted puede salir y matar a su vecino porque le hace mal, pero indudablemente va a tener que sufrir las consecuencias. Usted puede romper su matrimonio, es su problema, pero usted va a sufrir las consecuencias. Es decir, que Dios pone ciertos parámetros para que nosotros vivamos en ellos. Y nosotros no podemos sentirnos invulnerables frente a esto, porque el mal siempre se presenta como una aventura, pero el mal responde a leyes inmutables también. En el plano espiritual existen leyes inmutables que son tan fuertes como las leyes naturales. Así como la transgresión de una ley natural trae sus consecuencias, la transgresión de una ley espiritual trae sus consecuencias. David experimentó la aventura del mal, Y este salmo, que lo escribe él ya cuando todo ha pasado, es una explicación de que de nada sirven ni los años, ni la experiencia, ni el servicio, ni nada de lo que ha pasado en la vida. Nada sirve frente a la fascinación del mal. Una de las cosas que tenemos que estar conscientes es de nuestra fragilidad humana. Que el ser humano siempre tiende, todos nosotros, por años que tengamos sobre las espaldas, siempre tendemos hacia la transgresión. Él dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Y él utiliza allí la palabra transgresión, que significa pasar el límite establecido. Eso es transgredir. Hay límites establecidos. Cuando yo digo acá hay una persona que es muy transgresora, porque ves, se hace un culto de la transgresión, ¿no? Los medios hacen un culto de la transgresión. Cuanto más inmoral es, le decimos más transgresor es. Entonces se transgrede, en nuestra sociedad se transgrede con el lenguaje. Se transgrede con el lenguaje. Usted para estar a la moda tiene que decir 4 o 5 groserías. Yo creo que este púlpito debe ser el único lugar de donde no se dicen groserías, ¿no es cierto? Pero después cualquier tribuna, cualquiera dice cualquier cosa, ¿no es cierto? Todos sabemos que son transgresiones y todos conocemos las malas palabras, nadie se horroriza por una mala palabra, pero el uso indiscriminado de la mala palabra para despertar en el otro, porque la palabra tiene eso, despierta en el otro una sensación negativa, sucia, mala, baja, es tomada como una gracia, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que esa es una transgresión, nos pasamos del límite, de allí vamos a las transgresiones morales, que hoy están endiosadas, a las transgresiones espirituales, a las transgresiones en la vida doméstica. Pasamos el semáforo en rojo porque no hay nadie, total. Entonces es la transgresión doméstica.
Y es toda transgresión es un desafío a la autoridad y al orden. El transgresor desafía. Y el que transgrede en lo moral está desafiando a Dios. Porque el que establece las pautas morales es Dios. Toda transgresión es un desafío. Y uno dice, bueno, yo me quedo acá, atravieso la línea, pero me quedo ahí, en cualquier momento vuelvo. Pero David pone otra palabra. Dice, toda transgresión está relacionada con otra palabra, que es la palabra pecado. Y pecado significa desviarse de la meta. Desviarse de la meta. Usted transgrede y dice, paso la línea, pero dejó de cumplir el objetivo, porque la dirección en que va es hacia allá. Y al salir de la línea, usted sale del objetivo al que está yendo. Ahora dice, no, pero yo vuelvo. Pecar significa eso, que usted tenía una dirección y tomó una dirección que es la dirección equivocada. Si usted está en la ruta de Rosario a Buenos Aires, que es una ruta bastante derecha, y usted cruza la línea, usted está enfilando para un lugar que no es su destino, no es Buenos Aires. Lo que quiere decir que acá suma dos cosas. Dice, la transgresión lo saca a uno del objetivo de la vida. Esta es una consecuencia en la que uno no piensa, que la vida tiene un objetivo y que la transgresión me saca de ese objetivo, se lo desvía de la meta. Y David dice, y además, uno cae en iniquidad. Iniquidad, la palabra iniquidad en el español viene de la palabra equidad, sin ley. Dice, uno sale, no solamente transgrede, no solamente se desvía de la meta, sino que además se está situando en el campo de los que no tienen ley, no respetó nada. Y por último dice, empieza el engaño. El engaño. ¿Qué significa el engaño? Que empieza a entrar en la alienación de que esto está bien. Lo que quiere decir que acá hay toda una descripción acerca de lo que significa no tener en cuenta la fragilidad humana. El que no tiene en cuenta la fragilidad humana transgrede, pero pierde la ruta inmediatamente, se encuentra con que no tiene ninguna ley y entra en la alienación del pecado. Cuando uno dice, todo está bien a pesar de todo está bien. Y uno se da cuenta que no todo está bien. Pero uno trata de conformarse que todo está bien. Y por eso el Salmo comienza diciendo, bienaventurado, feliz aquel que puede salir de todo eso. Y lo dice un hombre que ha entrado ese camino. Y lo dice habiendo entrado ese camino porque se da cuenta que la vida se le descarriló. Que era un automóvil a toda velocidad que derrapó. Y él dice, feliz aquel que a pesar de haber derrapado se salvó. Feliz el que salió de la línea y Dios tuvo misericordia y le dijo, volvé al carril. Feliz ese, porque si no se va a estrellar. Feliz el que haga eso. Esta es la primera gran verdad que muestra este salmo. La verdad del hombre como un ser frágil. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de su propia fragilidad. Siempre queremos ser conscientes de nuestra propia fortaleza, pero somos gente grande. En lo espiritual tenemos que ser conscientes de nuestra fragilidad, de que ninguno de nosotros está exento de nada, que el hombre es frágil. Lo primero que aparece en este salmo es la fragilidad humana, pero la segunda es la visión de Dios. Si bien el hombre es frágil, Dios es misericordioso. Y esta es la segunda realidad. Los padres suelen ser fabricantes de ateos. Le dicen a los hijos, portate bien porque Dios te va a castigar. Ese es el primer paso para que el chico llegue al ateísmo. Porque le está dando una visión de Dios que no es una visión real, es una visión equivocada. La Biblia habla de un Dios que es justo. Es justo como son justos todos los padres, que tratan de encauzar a sus hijos y entonces tienen que ejercer disciplina. Pero la disciplina de Dios sobre la vida del hombre forma parte de su misericordia, de su amor. Cuando el padre castiga a su hijo y le pone un límite, es doloroso el castigo, pero no forma parte de la venganza del padre sobre el hijo, sino forma parte del amor y de la misericordia que tiene, porque está encauzando la vida hacia algo mejor.
El hijo que no es castigado es el hijo que no es amado. El hijo que no es disciplinado es el hijo que no es amado. Si alguien ama a su hijo, le pone disciplina. Si alguien ama a su hijo, establece los castigos para la transgresión, porque está ordenando la vida de él. Por lo tanto, esos límites forman parte del amor. Cuando nosotros hablamos a nuestros hijos y decimos, Dios te va a castigar, no le estamos explicando realmente lo que es la esencia del corazón de Dios. Dios es misericordioso. Y Dios tomó a David y le dio todo lo que le había dado. Lo sacó de pastor de ovejas, lo llevó a la victoria contra Goliat, lo llevó a la victoria contra los filisteos, le dio el reino, lo puso en su mano, le permitió conquistar la ciudad de Jerusalén, le permitió unificar a la nación, le permitió hacer salir al pueblo de la anarquía, le permitió organizar el culto. Dios tuvo misericordia. Ahora David ha pecado, ha caído. Y es interesante ver dos obras de Dios en David en ese momento que muestra la actitud de Dios frente al hombre caído. En primer lugar, Dios comienza a trabajar en el corazón de David y a amargar la vida de David. Aquí David confiesa, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios está viendo a ese hombre que se fue del camino, a ese hombre que ha sido grande y al que él ha bendecido. Pero Dios no dice, después de todo lo que he hecho, fíjese para dónde se fue. Sino que Dios comienza a trabajar para que ese hombre vuelva. Y aquí está la misericordia de Dios. Aquí está el Dios misericordioso que cuando todos ven que David ha caído y lo están dejando, en ese momento Dios viene para decir, yo lo voy a tratar de levantar. ¿Y cómo trata de levantarlo? En primer lugar, poniéndolo en un estado de angustia. Él no está bien con él mismo. Él describe esto como si la vida se le fuera secando internamente. Es que Dios lo está poniendo en esa situación para que reaccione, para que se dé cuenta que ha tomado el mal camino. Para que se dé cuenta que tiene que tomar conciencia de lo que ha pasado en su vida. Tiene que darse cuenta de que el camino que ha tomado es un camino equivocado. Y porque sabe que el corazón de David no es un corazón encerrado sobre sí mismo, es que el Espíritu de Dios comienza a presionar sobre él. Y el gozo de Dios desaparece de la vida de él. Y él entra en un estado de desolación y de angustia, que es la forma en que Dios está mostrando su misericordia. Ahora, David no reacciona. A pesar de la angustia, él se acomoda a su angustia, se acomoda a su situación y no reacciona, sigue fuera del camino. Y entonces Dios le manda un profeta. Y un día David se encuentra con el profeta Natán, que viene y le dice, te traigo un caso para que juzgues. Y todos, si usted no lo leyó, léanlo en la Biblia, el caso que le plantea un caso similar. Bueno, un vecino tenía un montón de ovejas y otro tenía una oveja sola, y el que tenía muchas ovejas le robó la oveja al vecino que tenía una sola y se la comió. ¿Qué hay que hacer con este hombre? Dice, hay que matarlo. El profeta le dice, pero tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que tomó la oveja que no te correspondía. Es decir, Dios sigue insistiendo en la vida de David. Sigue insistiendo para que él reaccione. Y en ese momento él reacciona, dice, no, yo estoy yendo por un mal camino. Y entonces es cuando Dios habla, porque en este salmo no solamente habla David, también habla Dios. Y Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es el Dios que enseña, que hace entender, que guía, que vigila. Y David saca aquí una conclusión que puede sonar a nuestros oídos como rústica, pero que sin embargo tiene una gran vigencia para todos nosotros. Es casi insultante lo que dice David para el que lee. Da un consejo brutal. Lo vamos a poner en nuestro idioma. No sean como los caballos o como las mulas que no tienen entendimiento. No sean como los caballos o como las mulas. Él dice, no seáis como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento. Y que si
no lo presionan, no se vuelve a Dios. Que si no llega al límite y la rienda no se tira, no vuelve. Dice, no actúen como si fueran seres irracionales. Razonen frente a esto. Razonen para que Dios no tenga que usar el rigor sobre nuestra vida. Acá hay dos principios, dos premisas verdaderas. Si usted parte de una premisa falsa, la conclusión también será falsa. Si usted parte de una premisa verdadera, la conclusión será verdadera. Los griegos se mezclaron en su razonamiento y se perdieron en su razonamiento. Empezaron a construir sofismas. Ellos habían aprendido a razonar y a cómo funcionaba el razonamiento. Aquel famoso silogismo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre.